Buen día. Ejemplo número 2 de condensadores o capacitores. En la figura, la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 10 voltios. Determinar A, la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. B, la carga en el condensador de 5 microfaradios. Entonces conocemos la diferencia de potencial o voltaje entre los puntos A y B. Quieren calcular la capacitancia equivalente entre esos dos puntos y quieren después determinar la carga en el condensador de 5 microfaradios. Vamos a verlo. Bien, le coloqué nombre a los condensadores más para cosas de nomenclatura que otro punto, ¿no? Simplemente por eso. Entonces llamé C1, C2 al de 7 microfaradios, C3 al de 5 microfaradios y C4 al de 6 microfaradios. Estos son los valores que están aquí. Tenemos nuestra ecuación principal. Inicialmente en la parte A quieren capacitancia equivalente entre los puntos A y B. ¿Qué significa capacitancia equivalente? Que yo reduzca esta configuración y deje un solo condensador o capacitor entre los puntos A y B. O sea, aquí tenemos en este momento 4 condensadores. Para hallar la capacitancia equivalente debemos tener solo un condensador. Entonces tenemos que ir reduciendo el circuito viendo quiénes están en serie, quiénes están en paralelo. Entonces comenzamos acá. Esto es una combinación en serie. Recuerda que los condensadores tienen dos conectores. Cuando ellos están conectados solo por un lado y el otro lado, fíjense que está conectado a otras cosas, ¿no? No está conectado directamente al otro conector del segundo condensador. Entonces ellos están conectados en serie. Aquí no debe haber más nada, no puede haber un nodo. Si aquí hay un nodo, esto no es una conexión en serie, así ellos estén conectados por un solo lado. No puede haber un nodo. Recuerdo que un nodo es un punto donde hay 3 o más conectores. Fíjense este punto. Esto es un nodo, porque esto tiene, miren, 1, 2, 3 cables. Por lo tanto, esto es un nodo. En una conexión en serie no puede haber nodos entre los dos conectores, entre los dos condensadores. Entonces esta es una conexión en serie. Vamos a reducirla. En serie, los condensadores, para hallar la capacitancia de ese condensador equivalente que esté en serie, sería 1 entre la capacitancia 2, 3, porque este lo llamé 2, el de 7 microfaradios, y 3 al de 5 microfaradios. Entonces esto es igual a 1 entre C2 más 1 entre C3. Cambiamos los valores. Recuerda que no se puede dejar el prefijo. Este prefijo micro debe ser cambiado por 10 a la menos 6. Entonces cambiamos los valores y tenemos acá nuestra fracción resultante. Una vez que te quede una sola fracción, pues yo recomiendo que lo dejes en fracción. Vamos a invertirlo para hallar la capacitancia equivalente de la combinación 2,3. ¿Por qué invertirlo? Porque yo no quiero el inverso de la capacitancia 2,3. Yo necesito la capacitancia 2,3. Entonces, la ecuación da el inverso, no la capacitancia 2,3. Entonces, lo que resulte de esto, que en este caso es esto, 12 entre 35 por 10 a la menos 6 faradios, lo invertimos. Lo que está en el denominador lo colocas en el numerador y lo que está en el numerador lo colocas en el denominador y sacas la cuenta. En este caso nos da 2,917 microfaradios. Ya tenemos esa capacitancia. Ahora, esta serie la vamos a reducir en un solo condensador que tiene que quedar entre estos extremos. ¿Sí? Entre estos extremos. Es como si yo cortara esto aquí y entonces conectar a un solo condensador. Debe quedar así. Fíjense. Él viene de aquí, esa serie, tengo dos condensadores en serie, lo coloqué en uno solo. Y esa capacitancia la acabamos de calcular, aquí la coloqué, el valor que obtuvimos. Ahora, vamos a ver estos. Fíjense, los condensadores tienen dos conectores. Miren, este está conectado con él por este lado. Aquí no hay ningún otro dispositivo en este camino.
está conectado por este lado y también está conectado con él por este lado. Ellos están en paralelo. Pero a su vez, fíjense que ellos están conectados, miren, con este tercer condensador. Por este lado están conectados. Los tres están conectados por este lado. Y por la parte de abajo también están conectados los tres. Mira, no hay ningún otro dispositivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos tres condensadores están en paralelo. Y cuando están en paralelo, entonces la capacitancia es la suma de las capacitancias. Fíjense que cuando yo reduzca estos tres condensadores que están en paralelo, ya no queda ningún otro condensador hacia acá. No hay ningún otro condensador. Por lo tanto, ya voy a obtener un solo condensador entre el punto A y el punto B. Eso lo llamamos condensador equivalente. Por eso es que aquí dice capacitancia equivalente es igual, como están en paralelo, es igual a C1, que es este, el de 4 microfaradios, C1, más C23, que fue la combinación que saqué anteriormente, más C4, que es este de 6 microfaradios. Aquí está, C4, 6 microfaradios. Eso lo cambiamos, acuérdense que hay que cambiar el prefijo, lo cambiamos y hacemos la suma. Esa capacitancia equivalente dio 12,917 microfaradios. Eso es lo primero que nos están pidiendo. Y cuando hacemos el cambio de estos tres condensadores en la imagen, debe quedar así. Un solo condensador entre el punto A y el punto B. Esa es la parte A. Vamos a la parte B. En la parte B nos están pidiendo que calculemos la carga en el condensador de 5 microfaradios, el condensador 3. Entonces, ¿de dónde viene ese condensador 3? ¿Dónde está ese condensador 3 en esta combinación 2-3? Ella está aquí adentro. Ahora, yo tengo que ir devolviéndome. Entonces vamos a buscar algo que me sirva para esta combinación. Ya yo conozco la capacitancia 2-3. Aquí la tenemos, la calculamos en la parte A. Ahora, si yo conozco voltaje, yo puedo calcular carga. Yo quiero carga. Si yo conozco voltaje 2-3 y capacitancia 2-3, que ya la tenemos, yo puedo calcular esa carga. Entonces, pero fíjense, recordamos que ellos están en paralelo. Y en paralelo también tenemos entre esos puntos de esos paralelos el punto A y el punto B. Y yo conozco el voltaje entre esos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje entre A y B es el mismo voltaje de este condensador, de esta combinación y de este condensador. Por lo tanto, en paralelo se cumple que los voltajes son iguales. Y eso lo conozco porque el ejercicio me lo está dando. Son 10 voltios. Entonces, si yo conozco el voltaje 2,3 y conozco la capacitancia 2,3, yo puedo calcular la carga 2,3 con esta fórmula. Entonces, la carga 2,3 es la capacitancia 2,3 por el voltaje 2,3. Eso nos da 29,17 microcoulomb. Ya conocemos, de esta combinación conocemos su capacitancia, su voltaje y su carga. Nos regresamos para ver esta combinación de dónde salió. Eso salió de una combinación en serie. Esto, C23, salió de una combinación en serie. Y nosotros sabemos que en serie las cargas son iguales. Si nosotros acabamos de calcular la carga 2,3 que nos dio 29,17 microcoulomb y sabemos que en serie las cargas son iguales y yo quiero la carga del condensador de 5 microfaradios que es C3, eso quiere decir que ya tenemos esa carga. La carga del 5 microfaradios, del condensador de 5 microfaradios es igual a Q3 y Q3 es igual a la carga 2,3 y la carga 2,3 nos dio 29,17 microcoulomb. Eso es lo que querían que nosotros calculáramos.